buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. La situación andaluza, la campaña electoral de Andalucía toca ya a su fin, pero la verdad es que se ha iniciado en otros lugares al mismo tiempo, ¿no? Se ha iniciado aquí en la región de Murcia, por ejemplo, en donde en mayo tendremos comicios, e incluso se podría decir que se ha iniciado a nivel nacional, porque propios incluso, y desde luego extraños, aseguran que la legislatura ya toca a su fin y hay que prepararse, y se están produciendo de hecho determinados movimientos y pronunciamientos que hacen ver que esto es una realidad. Bueno, como consecuencia de todo ello, las empresas demoscópicas y los medios de comunicación se han lanzado rápidamente a hacer sondeos para ver qué opina la opinión pública. Dicen las malas lenguas que incluso también para condicionarla, que de todo puede ocurrir. Lo cierto es que hay muchos sondeos en la calle y en Andalucía básicamente lo que se anuncia es que ganará las elecciones el Partido Socialista, pero necesitará de un apoyo para poder gobernar, de pactos necesariamente, que en la región de Murcia, que se han dado a conocer dos recientemente, lo que va de semana, dos sondeos, coinciden en algunas cosas, y es que el Partido Popular y Ciudadanos podrían sumar para gobernar, porque el Partido Popular, aunque sería la fuerza más votada, desde luego estaría lejos de la mayoría absoluta, incluso lejos de los resultados que tiene actualmente, y que la izquierda se queda lejos de esa mayoría, que entraría Vox y que se quedaría fuera Somos del Parlamento regional. Son también algunas coincidencias. Esos son sondeos que están circulando en la calle y veremos a ver en cualquier caso de aquí a entonces, a mayo, cómo influyen determinadas circunstancias. Por ejemplo, la guerra del agua, que unas veces ha sido muy evidente y ha estado en la calle, otras veces está más latente y parece que ahora se ha reactivado con el trasvase cero del Ministerio de Agricultura para regadío que acaba de anunciarse y las reacciones que hoy mismo se han producido. Vamos a analizar estas cosas y también algunas otras que están en la calle, que están en los medios de comunicación. Lo vamos a hacer con cuatro invitados, cuatro tertulianos que les presento a continuación. Joaquín Azparren, periodista, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer contar contigo. Un placer que me invitéis aquí a estar con vosotros esta noche. Y analizar estas cuestiones que he apuntado y seguro que aquellas otras que quieran sacar los tertulianos, entre quienes también está Víctor Meseguer, es director de la cátedra de RSC de la UCAM y también miembro del Consejo Económico y Social, que hoy precisamente cumple 25 años, ¿no, Víctor? Sí, ya ha alcanzado la mayoría de edad sobradamente. Yo creo que ha sido una institución que ha venido muy bien a la región de Murcia y ha venido muy bien porque ha sido un auténtico motor de consenso, de diálogo, de participación de la sociedad civil en los grandes temas económicos y sociales de la región. Feliz aniversario, y además un aniversario que yo quiero simbolizar muy especialmente. En estos momentos esta mañana estaría en el Palacio de Almodid Clemente García, que fue uno de los miembros fundadores de la primera comisión permanente y estará dando fe de ese trabajo desarrollado desde el mundo empresarial, desde el mundo sindical y también desde el grupo tercero que representa como nadie Juan Antonio Pedreño, catedrático internacional de esta casa. En esos actos ha estado, por cierto, Marcos Peña, que es el presidente nacional del CES, y le hemos tomado unas declaraciones que las escucharán ustedes porque son interesantes y más en el marco en el que estamos, ya lo escucharán. Pablo Blesa, decano de la Facultad de Comunicación, vicerrector también, pero vamos a hablar de comunicación y por eso contamos con él. Pablo, encantado, buenas noches. Buenas noches, contento de estar aquí con estos grandes contertulios una vez más y dispuesto un poquito a analizar y a explorar la actualidad con este frenesí de campañas electorales, de estudios demoscópicos, de trabajos que ordenan, que piden los medios de comunicación. Desde luego una etapa interesante para los que nos gusta seguir la política. Y Javier Adam, compañero periodista, bienvenido, buenas noches. Un placer. Pues encantado de estar aquí, como siempre, contigo. y además eso, también acompañado. Vamos a empezar a hablar de esa guerra del agua, que se reactivó ayer de manera inmediata a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Fíjense ustedes lo que ocurrió ayer. Nada más terminar por la tarde una reunión en el Ministerio entre la ministra de Agricultura y el presidente de la Comunidad Autónoma, López Miras, el presidente de la comunidad ponía esto en las redes sociales a terminar la reunión y era un lanzamiento a la opinión pública, el primer tuit que ven ustedes en el centro, en donde aseguraba que había sido de alguna manera frustrante esa reunión y que estaba claro que el Gobierno, que el Partido Socialista estaba en contra de los trasvases y que
prácticamente hay fecha de caducidad y que esto ya había empezado. Ese tuit que ponía el presidente de la comunidad autónoma tuvo también respuesta de alguna forma en las redes sociales, el contrapunto por parte del delegado del Gobierno, que dijo que el Gobierno de España y que el Partido Socialista apostaban por los trasvases y que estaban asegurados. Por cierto, que hizo estas declaraciones en un vídeo que ponía en las redes sociales con el escudito del logo del Partido Socialista, estando en la delegación del Gobierno. Tuvo las críticas por haber hecho esto, y después puso otro donde había un fondo blanco y desapareció el logo. Pero bueno, dijo que en cualquier caso seguridad y continuidad de los trasvases. Pero es que también la ministra de Agricultura ponía otro tuit en las redes sociales donde decía que le había sorprendido el fondo y la forma de López Miras, de ese tuit inicial. Él estaba contestando, diciendo: me sorprende lo que acabas de poner en las redes sociales, porque no se corresponde con lo que yo me he encontrado en la reunión. Bueno, guerra abierta utilizando las redes sociales, que esta misma mañana ha continuado una reunión porque el presidente de la comunidad, López Miras, ha convocado a los sectores directamente implicados en el mundo de la agricultura, porque trasvase cero es para regadío, me refiero, evidentemente, no para el resto. Y nada más terminar, tanto el presidente de la comunidad como el responsable del Círculo del Agua y de la patronal han hecho las siguientes declaraciones. Vamos a escucharlos. El plan que yo ayer constaté personalmente es el de un ataque frontal a una infraestructura, al trasvase Tajo Segura, que lleva 40 años llevando progreso, desarrollo y futuro a miles y miles y miles de familias de la región de Murcia, de Almería y de Alicante. A partir de aquí, el Gobierno, lo que va a hacer el Gobierno de la región de Murcia es estar, como siempre, desde el primer día, al lado de los agricultores, de los regantes y de los empresarios, que son los que están creando empleo y oportunidades en esta región. La posición del Sindicato Central de Regantes es una posición de repulsa a algo que consideramos una auténtica tomadura de pelo. A la seguridad de los agricultores, al modo necesario de planificación de riego, que fue la batalla fundamental que llevaron los regantes y que seguimos llevando, pero que llevaron en su momento para el establecimiento de la ley del memorándum. Teniendo en cuenta todo esto, al Levante hoy se le ha hurtado un trasvase en tiempo y forma. Queremos saber quién hay detrás de todos estos informes, en los que la propia ministra incluso se basa, quién pertenece a la Comisión Central de Explotación, quiénes son las personas y quién redacta esos informes o esas sugerencias que desde el Ministerio nos comunican, porque queremos conocer efectivamente la realidad de ese informe y en qué se basa, sobre todo, para poder contrarrestarlo en la medida que a nosotros nos corresponde. La discrecionalidad, en este caso, de la que ha hecho uso la ministra, pues creo que ha sido absolutamente errónea y con una desinformación absoluta de lo que pasa en esta región. Javier, el fondo y las formas, se decía la ministra, el fondo y las formas de este tema. En cuanto al fondo, sigue habiendo, estaba latente, yo decía antes, guerra abierta dentro de los partidos políticos. No es una cuestión dentro del Partido Popular a nivel nacional, dependiendo de donde estés, ¿no? Dentro del Partido Socialista, dependiendo de donde estés, decisiones que se toman, que no, la presión, quién manda más en Madrid, quién presiona más, y luego las formas, ¿no? Las redes sociales, y a partir de ahí todo arde. Hombre, lo que pasa es que en cuanto a las palabras de la ministra, evidentemente no va a llegar el presidente de la región de Murcia, va a estar dando golpes encima de la mesa de la reunión, ¿no? Es decir, será una reunión en la que se mostrará toda la contundencia de todos los argumentos, pero eso no quiere decir que haya malas formas, pero bueno, sí que dirá lo que tenga que decir. En cuanto al fondo, pues yo entiendo que es lo mismo, porque siempre ha sido igual, ¿no? No se entiende muy bien esta toma de decisiones por parte de la ministra, porque yo, hablando estos días con algunos técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, más aún cercanos al Partido Socialista, que ellos mismos están perplejos y con los ojos muy abiertos diciendo: no sabemos de dónde ha venido esto. Más aún, intuimos que esto ha venido de una señora. Ellos señalaban, lógicamente, a la ministra. Esto estoy hablando de esta semana a lo largo de los días. Y dice, para justificar además esto, que han llamado el criterio de necesidad. El criterio de necesidad, esto es
algo sobrevenido. Esto es algo que ha aparecido ahora, porque según estos propios técnicos, por supuesto que también los regantes, el criterio de necesidad es que ella ha estimado que ha llovido mucho, que hay mucha agua. Y cuando se sabe perfectamente, dices, vamos a ver, el regadío, como está en Murcia, el goteo y todo esto, necesita permanentemente tener el agua, porque si no te acabas cargando. Y hay que aprovechar ese momento para el arreglo de determinadas infraestructuras que sí, se precisan 3 millones de euros. Pero hablando de eso, resulta que cuando hablas con los técnicos te dices, sí, cuando se empezó a montar todo este lío, nos llamaron y nos dijeron, mirad a ver todas esas obras que estaban pendientes desde hace no sé cuánto para ver si justificamos esto. Yo me he quedado lo mismo que ellos, y ya digo que muchos de ellos, se ha demostrado también con las declaraciones del propio Partido Socialista aquí, no entienden esta situación de la ministra con eso de criterio de necesidad, el criterio de necesidad. Sí, bueno, añadir a lo que dice Javier, que esta ministra desde luego no ha entrado cómodamente a esta región de Murcia, no ha sido bien aceptada en Murcia, y aunque es una de las pocas ministras hoy en día del gabinete de Sánchez que no está en el ojo del huracán, que no ha dimitido como la señora Mojón, como el señor Maxim Huerta, o que no está en entredicho como el señor Duque, o como por ejemplo la señora Delgado, o el propio Sánchez con su tesis doctoral, aunque ella en lo personal está impoluta y limpia, lo cierto es que es una ministra comunicativamente pirómana. ¿A qué me refiero? Esta señora ha puesto en jaque a todo el sector automovilístico español con su lucha encarnizada y sus comunicaciones extemporáneas y un poco salvajes sobre el diésel. Después, hace muy poquito, habló de una transición que costaría 100.000 millones al coche eléctrico para 2050. Y repito, los argumentos detrás de estas decisiones son correctos. Europa entera, ayer la Unión Europea lo señalaba, va a ir al coche eléctrico, pero hay que educar a la población y no intimidarla. Entonces es una ministra que intimida cuando comunica. Y luego está el tema del agua. Y en el tema del agua, más allá de las formas y las escaramuzas comunicativas y los cruces de tweets, hay una realidad palpable, hay un cambio de paradigma. El cambio de paradigma, como ha señalado Javier, se basa en un cambio de conceptos. Uno de los conceptos que ha señalado Javier muy bien es el de la necesidad. Y en el fondo, ¿qué hay debajo del concepto de necesidad? Hay una realidad muy simple. Cada cuenca, cada región debe ser autónoma, debe autoabastecerse, no debe entender que tiene derecho a un agua que viene a generar riqueza, sino que tiene que ser casi como autónoma. Recordemos que hace unas semanas en este mismo programa hablamos de un dictamen que viene a informar, porque todo esto tiene que ver con la nueva ley del cambio climático, que está preparando la ministra. En ese dictamen aprobado por Ciudadanos y también por el PSOE, para informar esa ley que quiere aprobar la ministra, ya se hablaba de las presiones antrópicas. ¿Qué es esto? Que se entiende que en Murcia o en Valencia estamos sobreexplotando el terreno a partir de bienes que no tenemos. Es decir, que estamos utilizando para nuestros regadíos excesivos aguas que no tenemos. Quedan dos opciones, entonces, cerramos regadíos o echamos gente del Levante y que vuelvan al interior de la península, ¿no? Vamos a ver, hay un elemento, yo me he quedado con una reflexión que hacía el presidente del Sindicato Central de Regantes, en trasvase, Lucas Jiménez, que es lo que debe preocupar ahora mismo a los regantes, y es que en unas reglas claras de explotación del trasvase Tajo Segura conforme a la ley del memorándum se ha introducido la inseguridad. La inseguridad propiciada por la aplicación de la discrecionalidad en función de las reservas que hay, o que había, mejor dicho, en la cabecera del trasvase, en Entre Peñas y Buendía, en el mes de noviembre. Eso es lo más preocupante. Es decir, una vez, y va a ser recurrente cada vez más, que los embalses de cabecera se encuentren en el nivel 3, porque probablemente no, ayer salieron ya del nivel 3 y se encuentran en el nivel 2, lo cierto es que cada vez que las reservas estén ahí, entre lo no trasvasable y lo que se puede trasvasar sometido a la discrecionalidad del Ministerio y de los informes técnicos de la Junta de Explotación del Trasvase, vamos a tener un problema muy serio. Cosa que antes no ocurría y que no ha venido ocurriendo siempre que hemos estado en esa situación de las reservas. Digo que esto no va a pasar esta semana, no va a pasar en diciembre, porque la cabecera del Tajo ayer tenía 608 hectómetros cúbicos y el tope para el mes de diciembre, que pasa del nivel 3 al nivel 2, está en 606. Va a llover algo más, es decir, habrá alguna aportación más en cabecera. ¿Qué quiere decir esto? Que la Junta de Explotación, que se tiene que reunir a primeros de diciembre, otra cosa es
que ya veremos si la ministra Rivera o no utiliza algo que ya hizo en el verano, que fue dilatar e incluso hacer repetir la reunión de la Junta, si eso no lo hace, automáticamente en diciembre llegarán a la región 38 hectómetros cúbicos, porque es la aplicación automática de lo que marca la explotación. Yo imagino... Ese es el problema más inmediato. Y el problema de fondo, en la línea de lo que apuntaba, y por terminar, lo que apuntaba Pablo, es que, vamos a ver, la ministra ha traído una filosofía que es la que impera en Europa, la filosofía medioambiental que se impone por el tema del cambio climático, que a estas alturas ya nadie niega. ¿Cuál es el problema? Que esa filosofía, que ha conseguido un acuerdo en la minería del carbón, a partir del año 2020 van a comenzar a cerrarse las minas en la península por el tema de la emisión de los gases contaminantes, que ha llegado a un acuerdo que venía ya alargándose del gobierno anterior, que ha traído la polémica del diésel, eso lo trae al agua. Y el mensaje de fondo del Ministerio o de la ministra es que a los regantes se les está diciendo que van a tener que, a partir de ahora, y en un futuro más cercano que lejano, ir acostumbrándose a que van a tener que vivir de los propios recursos de la cuenca y de la desalación. Y ojo con la utilización de los propios recursos de la cuenca, no de cualquier forma. Y eso es lo que está metiendo por ese embudo, a marchas forzadas, es lo que está haciendo la señora Rivera, a una realidad a la que nos vamos a enfrentar dentro de muy pocos años, porque los ciclos de sequía cada vez son más prolongados en la cabecera del Tajo y cada vez estamos más veces en niveles 3 de trasvase e incluso, como hemos vivido, 11 meses sin poder trasvasar. Eso cada vez va a pasar más. Yo, sin embargo, creo que lo que acaba de hacer la ministra es lo menos ecológico que se podía hacer. Creo que lo ha explicado muy bien Javier Adán. Y explica muy bien que el sistema de regadío en Murcia funciona en base a una planificación, almacenamiento del agua y distribución con redes de alta eficiencia. Pero tenemos una previsión anual y almacenamos el agua para distribuirla, insisto, de una forma eficiente. ¿Qué es lo que ha provocado la ministra con este tema? Yo soy huertano en activo de la Hermandad de Labradores, yo riego y soy regante porque soy propietario de terrenos agrícolas en la huerta de Murcia. Pues mirad, para que me entiendan los oyentes bien, hay una raza de perro, el labrador, que cuando le echas comida, pues como no sabe si mañana va a haber comida, se puede morir saciándose a comer. ¿Qué hace el huertano cuando le dices que le cortas el grifo? Regar a mansalva. Es decir, este anuncio de la ministra va a provocar un alto consumo de agua en la zona de riego tradicional porque entra la psicosis, entra el miedo a que nos quedamos sin agua. Un tema, un disparate y un absurdo, es decir, no tiene nada de ecológico, es lo más antiecológico, insisto, que se puede plantear con un público tan expectante y tan pendiente de una decisión del gobierno como son los regantes. Oiga, señoras, esto es mucho más sencillo. Aprobamos un memorándum, dijimos, estas son las reglas del juego para almacenar agua y para después distribuirla. No introduzca cambios, no improvisen, no haga usted un brainstorming, no digan ocurrencias ni tengan inventos, porque provocan el efecto contrario. Yo eso lo he vivido y lo vivo también, en cierto modo, como autocrítica. Es decir, yo conozco vecinos míos que tienen también explotaciones de cítricos como tengo yo, que digo, deja de regar que los vas a podrir. Pero es que estos anuncios que hace la ministra provocan eso. Además con criterios arbitrarios, ¿no? Porque yo ya os digo que comentando con estos altos funcionarios de la Confederación, claro, que se quedan, y además que no están en contra del Partido Socialista. De hecho, el Partido Socialista aquí ha reclamado el que no se haga esto, el que se vuelva atrás. Pues la ministra R que R. Hay una carta de María González. Sí, por eso. Esta ministra que en el plano teórico y como experta a nivel mundial era muy bien reconocida, pero claro, cuando te encuentras con la gestión es otra cosa. Es decir, esos conocimientos que tú tienes que llegar a aplicarlos, pero de una manera lógica, suave, que no generen guerra, que no generen esa incertidumbre y esa ansiedad, falta... Claro, sí, es que... Porque otra cosa... Además es que, perdona, cabrea a todo el mundo, que era lo que me decían los de la Confederación. Totalmente de acuerdo. Esto está cabreando ahora a los de Murcia. Y cuando diga, pues cabreará a los de la cabecera del Tajo. Porque y entonces no solucionas nada y cabreas a todos. Javier, es una torpeza. Porque en el fondo es un punto absurdo, como decís, existe una ley, la ley sigue existiendo y como señalaba Joaquín,
ahora mismo hay 608 hectómetros cúbicos, que eso invita a que ahora en diciembre, necesariamente por ley, y la ministra no tiene discrecionalidad ahí, no, ella no la tiene. Tiene que remitir, tiene que enviar, que trasvasar 38 hectómetros cúbicos. Y ahora mismo hay esa capacidad que supera el nivel, por lo tanto, que tiene que trasvasarse. Pero aquí lo también interesante han sido los tweets del señor Conesa, buen amigo, por cierto. ¿Por qué? Porque ¿en qué posición quedan en el torbellino electoral el Partido Socialista de la región de Murcia, que por eso hace muy poco en Torrevieja organizó con el señor Puig, presidente de Valencia, una jornada llamada En defensa del trasvase? Pero claro, es tan caótico y contradictorio el mensaje del Partido Socialista a nivel ministerial respecto al que aquí acunan y hacen la nana el señor Conesa y el presidente de Valencia, y con ello los almerienses y los alicantinos, etcétera, que quedan realmente expuestos a los cascos de los caballos, ¿no? Quedan en una posición de indefensión. ¿Tú crees, Joaquín, que en los próximos días, bueno, esta guerra ante la opinión pública de los partidos políticos, teniendo en cuenta que en mayo ya son las elecciones, va a ser posicionamientos, banderas que se van a coger y que no se van a soltar? En cualquier caso, Diego Conesa ha anunciado que se va a saber a corto plazo que la continuidad del trasvase está asegurada y que va a haber decisiones y que va a haber medidas. Vamos a estar así en eso. Se sabe por eso, porque automáticamente si se reúne la Junta de Explotación dentro de unos días, como tiene que hacerlo, tendrá que aplicar automáticamente la ley. ¿Cuál es la amenaza también que subyace en todo esto? Es que como tal ley se puede cambiar. Y ese es otro de los problemas. Si vamos, esto es como, ¿cómo se decir? Bota o gota malaya, ¿no? Si vamos dejando caer insistentemente que el trasvase se va a acabar, que las reservas, que cada vez hay menos posibilidades de mandar en situación normal, claro, al final vamos a convencer, o vamos a intentar convencer no ya a la opinión pública, sino a una mayoría política de que hay que cambiar la ley del memorándum. Y esa es también otra de las grandes amenazas que hay ahora mismo sobre el trasvase, y esa va en serio además, porque Castilla-La Mancha, no digo el gobierno socialista de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha ya está pensando en que habría que elevar el mínimo trasvasable, incluso se hablaba hasta de 800 hectómetros cúbicos, es decir, terminar con el trasvase, porque si colocas el mínimo trasvasable en esa cantidad de reserva, pues es absurdo, es decir, pero cuidado con todo esto. Cuidado con todo esto. Ahora mismo no está el panorama político en el conjunto del país como para que se acometan este tipo de cambios en la legislación, por las circunstancias políticas que se está viviendo, pero ojo, que por ahí puede venir una amenaza. Joaquín, y luego, por terminar, las redes sociales. Pablo igual no está de acuerdo conmigo, pero antes de poner un tuit es bueno y saludable contar hasta 10. Y eso lo digo por el presidente de la comunidad, lo digo por la ministra y lo digo por el delegado del gobierno. Hay que contar hasta 10, es mejor, porque introducir frases o pensamientos no suficientemente reflexivos en las redes sociales pues acaba generando esto. La ministra, porque evidentemente está no reconociendo que ha introducido un criterio político por encima de los criterios técnicos a la hora de no dar ese regadío en el mes de noviembre. Probablemente el presidente de la comunidad debería haberse leído 2 veces antes el tuit para no generar esa polémica que se puede acabar, como digo, dentro de 2 semanas y al final vienen esos 38 hectómetros. Pero es que le interesa mucho. En el caso del delegado del gobierno es la torpeza de lanzar un mensaje político identificándose, incluso porque al principio salía como delegado del gobierno y era candidato del PSOE a la presidencia desde una sede oficial como la delegación del gobierno. Con lo cual, en los 3 casos, contar 10 y probablemente los mensajes hubieran sido de otro. Vamos a ver hasta qué punto influye toda esta situación en la opinión pública. Va a ser uno de los temas clave, junto con otros muchos, en la opinión pública. Y por tanto en los posibles resultados que se produzcan en mayo aquí en la comunidad autónoma, unos comicios de los que tenemos ya sondeos. Esta semana se han dado a conocer 2. El domingo el diario La Opinión publicaba una estimación, un sondeo, y el martes el CEMOP, el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, por encargo de Asamblea Regional, publicaba otro. Hay algunas diferencias, pero yo creo que hay puntos comunes importantes. Ahí estamos viendo los 2. En las columnas de la izquierda, un poquito más flojitas, está la estimación que ha hecho el estudio de La Opinión,
y la columna de la derecha es la del CEMOM. Según ello, el Partido Popular obtendría entre 13 y 16 diputados y, por tanto, la bajada respecto de la situación actual, 22, es muy importante y lejos, por tanto, de la mayoría. El Partido Socialista, exactamente igual, los dos dan 13 diputados. En cuanto a Ciudadanos, muy parecido, 9-10 diputados. En cuanto a Podemos, también muy parecido, 4 o 5 diputados. Los dos coinciden también en la entrada de Vox en el Parlamento y le dan 2 diputados a cada uno de ellos. Y una pequeña diferencia si es que el estudio de la opinión le da 3 diputados a Izquierda Unida, el CEMOP no lo contempla. También coinciden los dos en que Somos se queda fuera del arco parlamentario regional. Es decir, con algunas pequeñas diferencias sí que hay situaciones bastante comunes, y es que sumaría un posible gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos, muy ajustado en el caso de la opinión y un poquito más holgado en el caso del CEMOP, pero sumarían, y que una posible alianza de la izquierda no podría llegar, tampoco una alianza entre el Partido Socialista y Ciudadanos. No sé qué, aparte de estos que son datos, lo que acabo de leer, ¿qué opinión os merece? Hombre, hay muchas lecturas ahí que se pueden plantear. Es decir, si repasamos, bueno, primero, la encuesta de CEMOP tiene muchas críticas. Yo recomiendo a las personas que están viendo este programa que se lean el canal del funcionario en La Verdad, y alguna clave pueden llegar a deducir de esa publicación. O también decir que hay personas importantes de este estudio de análisis de la región que se han quedado fuera. Javier Sierra, por no poner ningún ejemplo. Es una encuesta que ha salido con mucha crítica, y además algunos dicen que cómo se puede cambiar tanto una muestra en tan poco tiempo. Es decir, lo que hace es refutar la mayor de la encuesta que hicieron ellos mismos no hace tanto tiempo. Y han pasado cosas, pero no tantas. Resultado por resultado. Yo creo que el Partido Popular consigue frenar la caída libre, es decir, y algún mérito. Yo voy a hacer una lectura positiva, Antonio. No, positiva la van a hacer los candidatos, pero claro, lo escucharás, porque todos están contentos. Pero fíjate, pero es que yo también la hago positiva. Es decir, yo creo que el PP impide una caída libre. Pues oiga, algo tendrá que ver el presidente, Fernando López Miras. Algo tendrá que ver esta criatura en esta situación. El Partido Socialista, les doy un dato a todos los que nos escuchan. Si no hubiera circunscripción única, esas 2 encuestas significan que el Partido Socialista habría subido 4 diputados. Ese es el dato exacto. O sea, que hay que poner una medalla a González Tobar. 4 diputados, respeto, no, hay que ponerle una medalla. Sí, hay que poner una medalla, sí, correcto, Antonio. Hay que ponerle una medalla a González Tobar. Sí, señor, que por querer ser presidente, pues nos perdemos 4 diputados. Totalmente de acuerdo. Ciudadanos es el partido que más crece. ¿No has dicho cuántos tendría el PP? Si no hubiera circunscripción electoral. Si son 13, son los mismos. Suben los dos. Subirían los dos. Subiría el PP, claro. También. Subirían los dos. Sí, vale los para uno, dos. vale para otro. Los dos partidos mayoritarios sacarían mejores resultados. Claro. Ciudadanos, yo tengo ahí una opinión. Es decir, Ciudadanos todavía no ha empezado la campaña. Esos son los resultados de Ciudadanos con la gente que tiene aquí. Y ahora. Porque vamos a ver quién hay, pendientes. y sobre todo no dejemos de tomar en consideración que es la región con menos espíritu independentista. Sí. Inés Arrimadas puede hacer estragos en Murcia, y cualquier miembro de Ciudadanos a nivel nacional. Podemos, pues estamos en la misma, mantiene su posición. Fija, a mí sí me sorprende el tema de Vox, y os voy a ser honesto, me sorprende muy, muy en positivo. Yo creo que Vox es una criatura que ha creado el PP, que ha dejado de sintonizar con parte de su electorado, que ha dejado de sintonizar con las creencias, valores de parte de su electorado, y eso da como consecuencia que Vox entre en el Parlamento. Lo cual, a mí esto, a priorismo de dónde se va a posicionar ideológicamente, no lo sé. Yo creo que son un grupo de militantes y votantes del Partido Popular que no se sienten cómodos con el actual Partido Popular. Ya han encontrado que la vía no es Ruiz Vivo, sino que es Vox, que es el partido de nueva creación. ¿Puede haberse producido ese trasvase, Joaquín? Lo que digo, cogiéndolo por el final. Es que la pregunta cuestión... El trasvase entre Somos y... sería ahí. Entonces, ¿por qué Pablo Casado se está escorando tan hacia la derecha en las elecciones andaluzas, por ejemplo, para intentar recuperar ese voto de Vox? ¿Ha llegado tarde? ¿Ha llegado tarde? Yo he leído y he escuchado análisis.
en esta línea, Víctor, decir, no, olvídate de Vox. Hay quien le dice a Pablo Casado, olvídate de Vox. Si es que no te conviene, acuérdate, está bien que estén ahí. Olvídate de Vox, pero vuélvete al centro, que quien te está comiendo los votos realmente es Ciudadanos. Pero acuérdate de los electores. Olvídate de Vox, pero acuérdate de los electores. Tienes un porcentaje de electores que eran tuyos. El PP hasta el día de la fecha había sido capaz de aglutinar a todo el centro derecha de este país. Va a competir con 4 partidos. Se ha roto la derecha, se ha roto la derecha. Se ha roto la derecha. En cualquier caso, por el tema de la encuesta, un apunte. Si la encuesta del CEMOV se hiciera hoy, Somos Región tendría representación en la Asamblea, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno de los puntos fuertes del discurso de Somos Región está en el agua. Alberto Garre, Campo de Cartagena, aunque luego hay quien dice, hombre, en Torre Pacheco no ganó ninguna elección cuando se presentó, pero bueno, ahí tiene su, digamos, un caladero importante de votos. Con la polémica del agua viva, Somos Región tiene más posibilidades de completar esos 5.000 votos que decía Alberto Garre que le faltaban para tener presencia en la Asamblea. En cuanto a los mayoritarios, el Partido Popular, yo le sigo dando, la encuesta le da más diputados, creo, todavía de los que quedarán al final, porque creo que Ciudadanos se queda un poquito corto, no el caso del PSOE, que yo creo que está bien ponderado el voto, pero no es lógico, habrá una explicación también, que no sea simplemente política del estudio del CEMOV de por qué en un momento determinado, es decir, hace unos meses le daba a la formación naranja, creo que eran 16 o 18 diputados, ¿cuántos eran? 16. Sí, 16 diputados y ahora solamente le da 9. 13. Bueno, no, 9 en el caso de Ciudadanos, ¿no? De todas maneras, vuelvo a la mayor, que decía Javier, está siendo muy discutido este estudio. Yo creo que Ciudadanos yo creo que puede crecer un poquito y el Partido Popular quedarse en el espectro del 14-15. Yo creo que no, te voy a decir por qué. Bueno, en primer lugar, yo creo que el PP, como ha señalado también Víctor, obviamente se rehace. Ha tenido en las elecciones de 2015 22, eso es dato factual. En la encuesta anterior bajó a 13, sube a 16, pero hay 2 factores más que me parecen relevantes. Cuando vemos el análisis de los líderes, vemos que, por ejemplo, Conesa es conocido, líder del Partido Socialista, candidato, por el 35% de los murcianos. Sin embargo, el señor López Miras es conocido por el 63%. Si vamos, por ejemplo, al líder, un líder muy valorado, y por ejemplo, en este caso por Víctor, Óscar Urralburu, de Podemos, solo lo conoce el 37%. ¿Esto qué significa? Es que López Miras es el doble de conocido, y eso cuenta al final. No igual que hay otro factor en unas elecciones autonómicas no te creas. Igual que es muy sí en unas municipales y en unas nacionales, pero yo creo que las autonómicas no tanto. Por una parte vemos que se ha yugulado la caída en picado, pero es que además tenemos este dato del conocimiento del líder, que sí que es relevante, y Víctor lo acaba de señalar, algo tendrá que ver el señor López Miras. Pero por otra parte, cuando se preguntan los murcianos por la valoración de la situación política, en España un 73% de la población en España la ve muy mal. Aquí en Murcia solo un 41%. Y sobre la situación económica, eso al final luego repercute en el caballo ganador, el que está gobernando. En España un 55% ve la situación económica muy mala. Aquí en Murcia solo un 38%. Es decir, los murcianos son un poco más optimistas, o bastante más optimistas, que el resto de españoles. Con lo cual, quiero hacer un comentario. Se rehace el PP, Ciudadanos bascula hacia abajo, porque venía de 16 en las encuestas a 13, y luego a los partidos minoritarios. Nacería Vox, y es verdad que sorprende que se desvanece Somos Región, ¿no? Es curioso que había repuntado, y que Garre es un líder muy valorado, pero no existe. Bueno, lo de Garre parece que están como ahí al límite, ya veremos a ver, porque sí que lo que se puede definir es como volatilidad, lo que parece que refleja cada una de las encuestas. En cuanto a lo que yo sé de estas 2 encuestas, tanto la de la opinión como la del CEMOV, la de la opinión sobre todo la hace Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque por eso en los resultados veíamos que había una discriminación entre Podemos e Izquierda Unida, que sumando cada uno por su lado parece como que suman más. Luego los expertos electorales te dicen que lo de sumar 1 y 1 en las elecciones no siempre suele dar 2, ¿eh? Hay veces que da menos, pero que en este caso sí quedaría. En el caso de la de CEMOV, pues sí que hay elementos ahí que, al ser una encuesta pública, que pagamos entre todos, yo creo que quizás aquí la referencia del CIS debería servir, y es mostrar cómo se ha hecho, porque no se sabe muy bien cómo se ha hecho. Se han dado los datos y se han dado las estimaciones más o menos de hacia dónde está, el 3 y pico %, pero no se sabe exactamente en qué territorios, cuántas encuestas,
cuál ha sido el cuestionario. Todo eso son elementos fundamentales. Al ser público, para que lo pueda analizar cualquiera, debería estar, claro, quiénes la han hecho, ¿no? Todos esos elementos deberían estar ahí. La cuestión de Vox, ¿no? Porque el otro, bueno, pues ya es una circunstancia en la que dices, uno le da 13 al Partido Popular, otro 16, sí que se produce esa circunstancia que si sumamos el CEMOV, si una posible alianza electoral, si esta foto fija se reprodujese después en las elecciones, pues está claro que la alianza sería entre el Partido Popular y Ciudadanos, porque muy ajustado, por no decir que casi no entra, lo da el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no? Entonces, de todas tendría... Es decir, está lanzando un mensaje claro esa encuesta. Y luego, en cuanto a lo de Vox, yo creo que hay una evidencia clara. Vox se está posicionando en aquellos aspectos concretos que son mensajes muy claros para un sector del Partido Popular que se siente desvalido. Es decir, defender a la familia tradicional, defender el retrotraimiento de las autonomías a ser un Estado central, como por ejemplo Francia, es decir, la educación, todos esos elementos están llamando la atención, yo creo que a un grupo de ciudadanos, y por eso yo creo que sí que el Partido Popular, Casado, está diciendo, lanzando mensajes, pero, oye, Javier, que eso también lo podemos ofrecer nosotros. Mira, estoy tan de acuerdo contigo que, como ha pasado con la extrema derecha en Francia, ojo a la base sociológica que vote a Vox. Sí, que nos puede sorprender. Claro. Puede haber electores de la izquierda que acaben votando a Vox, por los mensajes que transmite. Decía, ahondando un poco en lo anterior, es decir, el empeño del Partido Popular últimamente en recuperar ese voto de Vox tiene el riesgo de, si escoras ideológicamente a la derecha al Partido Popular, hay un segmento de votantes tuyos más cerca del centro que se te van a fugar, entre comillas, a Ciudadanos. Luego, pero es que esa crisis la pasó... Yo sigo sin entender el por qué ese interés de Pablo Casado en este caso. Esa crisis la pasó el Partido Socialista cuando Podemos cogió mucha fuerza, ¿os acordáis? Esa situación, ese conflicto lo pasó el Partido Socialista cuando cogió fuerza. Estamos dando por hecho que Ciudadanos es un partido menos conservador que el Partido Popular. Yo discrepo de la mayor. Pero aparte, hay otro tema. Esta encuesta es muy ajustada. Yo, si fuera Diego Conesa, le pondría 5 velas a Ciudadanos. Es decir, no suma ahora, pero la encuesta es en mayo, La encuesta es en mayo. Y esto abre la puerta a un gobierno Ciudadanos PSOE, diga quien lo diga. Es decir, aunque lo más normal sea Ciudadanos Partido Popular, pero en política pueden pasar muchas cosas. Bueno, la verdad es que ha habido dos referentes recientes. La firma del Pacto contra la Violencia de Género, que la han firmado Partido Popular y Ciudadanos. También los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que lo han pactado Partido Popular y Ciudadanos. Y bueno, aunque seguro que dirán cada partido que no habrá pactos y que quieren ganar las elecciones, están obligados a ello. Le voy a dar la palabra a Pablo Blesa, pero voy a recoger una cosa que decía Víctor. Decía, bueno, ves el positivo respecto de los sondeos. Positivos son los propios partidos, porque están absolutamente contentos con todos ellos, con los resultados que les dan esos sondeos. Y si no, escuchen ustedes a los portavoces, hemos cogido con motivo de las propias valoraciones que han hecho y en la Asamblea Regional, de los que actualmente están ahí en la Asamblea, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Escuchen. Crecemos más de 3 puntos en intención de voto y somos, sin ningún género de dudas, la opción con más posibilidades para gobernar en el mes de mayo en la región de Murcia. Crece la confianza, y una confianza que no solo crece en la intención de voto, sino que crece en el resto de parámetros que se analizan dentro del estudio del CEMOV y que consideramos tremendamente interesantes porque marcan el devenir de la política regional. El Partido Socialista está en ascenso. Es el partido que la encuesta refleja con más lealtad electoral en la región de Murcia y claramente consolida el liderazgo de Diego Conesa. En ese sentido, nos parece que el barómetro está reflejando lo que para nosotros es un trabajo satisfactorio de cara a la ciudadanía y que hace que el Partido Socialista, como digo, esté en ascenso. Una encuesta más, Ciudadanos se consolida como fuerza decisiva y determinante en la política regional. O sea, el voto a Ciudadanos es un voto útil y el voto a Ciudadanos es un voto que condiciona
y es un voto que sirve para cambiar las cosas. Se consolida Ciudadanos como una fuerza absolutamente decisiva, determinante e imprescindible en el arco parlamentario regional. El CEMOP nos ha dado unas encuestas en las 3 últimas ocasiones con los mismos porcentajes y las mismas valoraciones, y lo único que podemos hacer es decir que lo que demuestra una vez más el CEMOP es que Podemos ha venido para quedarse, que tenemos un suelo consolidado, firme, que estamos con claridad con un proyecto definido en la Asamblea Regional y en la región de Murcia desde que nos presentamos a las elecciones en el año 2015, y que nuestro reto es incorporar a más gente. Pablo, la verdad es que no sé qué dirán, qué reflexionarán de puertas adentro, ¿no? Pero esto forma parte de una estrategia de comunicación. Porque ¿qué van a decir los líderes? Evidentemente me parece, es necesario, ¿no? Atendiendo a los datos, todos han sido medianamente correctos, aunque hay algunos que pueden estar contentos y otros no. Es decir, el portavoz del PP dice que crecen, evidentemente han pasado de la encuesta, no de los escaños que tienen actualmente, que son 22, y pasan, pero no obstante, como en la encuesta previa tenían 13 y ahora tienen 16, puede decir que están creciendo. Lo mismo vale para el Partido Socialista, que aunque tiene 13 hoy reales en la Asamblea, le daban en la anterior encuesta 9, pues ahora le vuelven a dar 13, pueden decir que están creciendo. No tan contentos pueden estar Ciudadanos, porque a ellos se les marca un retroceso. Ellos tienen 4, pero se les daban 16 en la anterior encuesta y ahora, claro, pasan a 9. Habrían perdido 6, no puede estar contento con una dinámica de caída. Cuando además están los otros datos que yo he remarcado. Poca popularidad de los líderes de Ciudadanos, bastante conocimiento del líder del PP, que eso es antagonista ideológico en ese espectro de la derecha. Y luego, por último, está Podemos. No puede estar contento porque está congelado en las evoluciones. Tiene 6, le daban 5 y le vuelven a dar 5. Entonces, no hay ninguna evolución. Está claro que los gabinetes de prensa han funcionado. Sí. Cada uno ha buscado el titular que le favorecía. En el caso, claro, Uralbur dice, yo me consolido, estamos aquí y nos quedamos. Está clara la consolidación, ¿no? Pues eso, en el caso del Partido Popular lo mismo. No, claro, pero fíjate, los gabinetes funcionan. Ha dado un mensaje el de Ciudadanos, nunca me aprendo su nombre. Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Somos, Miguelón, para los amigos. Somos los que podemos gestionar el cambio. Hay un tema en estas encuestas y en las próximas elecciones muy importante. ¿Cómo acaba el no viaje Podemos-Pedro Sánchez? Sí. Va a condicionar el gobierno de Murcia. Si ese no viaje va a buen puerto, cosa que no está en su mejor momento, creo que está en los primeros escarceos y deslealtades conyugales, evidentemente la apuesta en Murcia será Ciudadanos-Partido Popular. Pero si se dinamita, que es una de las posibilidades, el no viaje Podemos, Partido Socialista a nivel nacional, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, en Murcia se abre una expectativa compleja. Quiero añadir a eso un artículo que leí que me pareció interesante y lo he comentado fuera de plato, que es el de López Bachero. Miguel López Bachero, que es una de las conciencias, supongo, dentro de Ciudadanos, que decía, quien crea que el voto de Ciudadanos es automáticamente a un partido como el PP, que ha desprestigiado las instituciones y que ha quemado la imagen de Murcia, que lleva 24 años mal gobernando, es que no conoce la función que nuestro partido Ciudadanos, decía él en ese artículo, quiere jugar. Y es verdad que yo creo que en la dinámica interna de Murcia, quitado a Albert Rivera de la ecuación, si le dan cierta libertad a Ciudadanos aquí, su tendencia natural no es ir de la mano con el PP. Pero Joaquín no está de acuerdo. Yo le tengo mucho cariño a Miguel López Bachero, pero si estos días escucháis la campaña electoral en Andalucía y escucháis al candidato de Ciudadanos, a Juan Marín, cómo despotrica contra el gobierno de Susana Díaz, con un discurso muy parecido al que Miguel utiliza cuando habla del Partido Popular aquí en la región, y bueno, de vez en cuando alguien levanta el dedo y oiga, señor Marín, que ustedes han estado los últimos 4 años sosteniendo el gobierno de Susana Díaz, ¿cómo puede decir ahora en campaña semejantes cosas? Bueno, pues esto forma parte, yo creo, un poco del juego electoral de marcar territorio, ¿no? Ciudadanos ahora tiene que marcar su territorio, como lo está haciendo en Andalucía, lo hará aquí en la región, diciendo no caigamos, no perdamos votos por la cuestión del voto útil, ¿no? Porque si no nos posicionamos así, parece como diciendo, es que en la región ya va a gobernar el Partido Popular con Ciudadanos. Claro, si eso cala en determinados sectores del electorado, el electorado va a decir, pues ¿para qué voy a votar a Ciudadanos si va a gobernar con el PP? Pues le voto al PP. O sea, se trata de evitar también eso, ¿no? Se trata de evitar eso. Un tema que yo creo que ha sido, hoy te iba a hacer mucho la pelota, Javier, ha sido un tema muy importante que ha anunciado Javier, es decir, los mensajes que transmite Vox, yo me niego a asociarlos directamente con la extrema derecha del país. Vamos a repasarlo. Modelo de familia.
es un mensaje propio de la democracia cristiana, ¿eh? Sí, eso en cualquier país europeo te lo defiende la democracia cristiana. Modelo jacobino del país, lo defiendo yo, soy socialdemócrata. Es decir, yo el recuperar ciertas competencias a nivel estatal, el recuperar el papel del Estado como regulador y garante de la cohesión social de todos los territorios que integran España, yo puedo estar de acuerdo, no tengo ningún problema en ese tema. ¿Qué quieres recuperar? ¿Educación? Educación. Y fíjate, y la Cataluña sanidad ha sido un buen ejemplo, me la plantearía. ¿No? Pero educación sin lugar a dudas. De momento todo el mundo se está negando como a llamar... decía el poeta, por mis venas corre sangre Pero es curioso, jacobina, porque salvo los medios de comunicación de la izquierda, por ejemplo el Grupo Prisa, El País, nadie en campaña electoral ahora en Andalucía, por ejemplo, se atreve, quiere llamar a Vox partido de ultraderecha. ¿Por qué? Porque mañana pueden tener que negociar con él. Pero hay un punto que no habéis trabajado. No, déjame que apunte esto. Déjame que apunte yo esto. Venga. Habéis hablado de la posición en temas de familia de Vox, que es bien conocida. Habéis hablado de la centralización, no habéis hablado de Cataluña. ¿Por qué? Porque la gran diferencia de Vox respecto al PP o el PSOE en el tema catalán, y por tanto es distintivo, es que no quieren aplicar el artículo 155. Ellos quieren aplicar el artículo 8, es decir, mandar al ejército. Ellos quieren saltar de 155 al 8. Esa es la gran diferencia doctrinal, digamos, de Vox en la cuestión catalana, que es una cuestión central de la que ellos también nacen, como de hecho de ahí se nutre Ciudadanos. Y luego un dato para dar datos de lo que estamos hablando. Es decir, cuando estamos hablando de modelo jacobino del Estado, y esto aquí voy a interpelar otra vez a Javier y en este caso también a mi compañero de la derecha, a Joaquín Azparren. Lo que estamos hablando es que la renta mínima de inserción en el País Vasco casi triplica a la renta mínima de inserción en Murcia. De eso estamos hablando los que hablamos de modelo jacobino de Estado, de los que hablamos de un modelo de Estado recuperado. Y eso es lo que defiende Vox. Hemos comenzado el programa hablando, yo he hecho referencia al CES, que hoy celebra su 25 aniversario, y otro elemento que siempre pesa mucho en las encuestas y a la hora de votar es el tema del empleo, del paro, ¿no? Hemos aprovechado que a este acto ha venido el presidente nacional del CES, que es Marcos Peña, y le hemos preguntado por el tema del empleo, escuchen ustedes porque es muy importante, y otro caballo de batalla que lo va a hacer durante estas fechas, que es el de las pensiones. Y es importante porque relaciona el empleo con la formación. Dos reflexiones muy interesantes, ahora las analizamos. Nosotros estamos creciendo en los salarios en torno al 4%, y a partir del 8% empezamos a crecer en torno al 0,6%, ¿no? Hemos pedido casi 3 puntos de participación de los salarios en la renta. Y todo eso no se corrige diciendo lux fiat, porque la luz no se hace. Los salarios por decreto no se pueden fijar. Los fijan los empresarios y los trabajadores. Y a la postre volvemos a lo de siempre, que sé que es una contestación muy del uso, pero que es la verdad. Solamente ganaremos más si somos más listos, si estamos mejor formados. Y entonces el empleo depende de la educación, y la educación es la primera política de empleo, y sobre eso tenemos que convencernos. Los universitarios cobran mucho más que los peones. ¿Qué sucede? Que tenemos 1/3 de licenciados superiores que realizan trabajo de inferior capacitación a la cualificación obtenida. Y es un desajuste universitario importante, porque eso, a su vez, coincide con un déficit de lo que llamamos perfil STEM, el perfil de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que asciende casi a 1.900.000 empleos pendientes de cubrir por déficit en este perfil. Y tenemos también un déficit en las formaciones profesionales técnicas de grado medio, que van a significar el 65% del empleo de aquí a 10 años. Tenemos que reordenarnos para ser más inteligentes, para estar más cualificados, pero la esperanza de que un milagro que suponga incremento de salarios lo corrige todo es una fantasía, y como toda fantasía, nociva. La situación de las pensiones durante toda la crisis ha sido espléndida. Y los españoles deberíamos de estar orgullosos del Sistema Nacional de Pensiones. Tendríamos que recordar que las pensiones han subido 6 veces más que los salarios durante la crisis, que la tasa de riesgo de pobreza en España de los mayores de 65 años es del 13% y la media era del 26%, ahora es del 23%, 10 puntos menos, gracias al sistema de pensiones.
Es decir, que se han portado muy bien. Que los tiempos que vienen son tiempos complejos y difíciles y hay que estar atentos y tiene que haber un compromiso de blindar el sistema. El sistema de pensiones es mucho más importante que el pensionista. Bien, voy a pedir una última ronda para terminar, pero creo que se ha hecho un par de reflexiones. Aparte de las pensiones, me he quedado especialmente con la anterior, la necesidad de adaptar la formación universitaria y profesional a las necesidades actuales y las futuras. Es una reflexión importante, sí, ¿no? Yo creo que él pone el dedo en la llaga, es decir, la mayoría de los oficios en los que se trabajará de aquí a 20 años, hoy no hay ninguna titulación que los respalden. Pero ha puesto, es decir, yo voy a traducir lo que ha dicho este buen hombre, que preside el CES, por cierto, yo soy consejero del año 94 de esta institución, que para mí son importantes, pero lo voy a traducir al lenguaje UCAN. Primero, necesidad de apuesta por la formación profesional. La UCAN es la única universidad que ha hecho una apuesta clara y decidida con la formación profesional, integrándola y vinculándola a la formación universitaria de carácter superior. Cosa que genera todavía ampollas en el sistema público de universidades españolas, no digo en la UMU, en todas. 2. Las universidades se crearon para transferir conocimiento. Después se dijo que había que investigar, sin plagiar, si es posible, que había que investigar. Yo creo que hoy las universidades, cuando tú cierras el aula por dentro, tienen que garantizar la empleabilidad de los alumnos. Tienen que garantizar que bien, porque monten su propia iniciativa emprendedora, o bien porque consigan un empleo, ese título tenga un valor de uso y cambio. Esto es una teoría marxista, lo del valor de uso y cambio. Es decir, que los papeles tengan valor de uso y cambio. Bueno, pues ahí también decir que es la conferencia de rectores de las universidades españolas la que ha dicho, puedo remitir el estudio a todos los que estáis aquí, que es la universidad con mayor vinculación de empleabilidad de sus alumnos. Bueno, pues yo sinceramente decir que al señor Marcos Peña, que por ejemplo esta universidad en los dos grandes retos que marca él, estamos haciendo los deberes. En el tema de negociación entre empresarios y sindicatos, sí, el resto de contertulios son más conocedores que yo. Muy bien. Iba a decir si estaba dispuesto a fichar o no fichar para entrar y salir, pero es otro debate, no lo abro ahora, Joaquín. Para fichar y entrar y salir yo tenía un director de trabajo que decía que existe el asentismo de presencia física. ¿Ah, sí? Sí, gente que ficha y no hace nada. Que no se sabe qué es peor, ¿no? Vamos a suscribir lo que decía Víctor en cuanto a lo que es incardinar la formación profesional dentro también de los estudios universitarios de la UCAM. Yo creo que el futuro además va por ahí, porque el estudio que citaba Marcos Peña creo que es de la Organización Internacional del Trabajo, y avisa efectivamente de que al final se van a necesitar más técnicos formados en ese ámbito de la formación profesional que propiamente universitarios, con lo cual, bueno, pues ahí está el reto. No nos podemos perder en debates como el de ayer o como el de estos días, de si el bachillerato se puede pasar con una asignatura suspensa o hay que hacerlo en 3 años, pero de una forma más suave para que el que se queda atrás pueda integrarse, pero no dentro del aula, sino en un aula separada. Es decir, vamos a lo fundamental, señora ministra, ¿no? Celaá. Vamos a ver cómo respondemos a esa realidad que vamos a tener dentro de muy poquitos años. La formación profesional. Ayer precisamente había un foro, también en Madrid creo, donde empresarios, gobierno y alguna otra entidad se juntaban para reflexionar sobre la formación profesional, y había un claro mensaje de los empresarios en este caso era al ministerio, al representante del ministerio. No nos interesa a los empresarios el actual modelo de prácticas de personas que están estudiando formación profesional en las empresas, primero porque nos ahogan ustedes a papeles, señores del Ministerio, y 2, porque la mayoría de los casos tienen ustedes unos planes de estudios dentro de la formación profesional que no nos valen a las empresas. Lo importante está ahí. Es que por eso, ahí hay que trabajar, ¿no? En la asignatura del bachillerato. Ha hecho una buena indicación a mi juicio, ¿no? Que es la formación profesional de carácter científico-técnica. Es decir, hay otras, pero que las que de verdad van a dar un soporte a las empresas, a la industria, porque quizás cuando hablamos eso del cambio de modelo productivo es que hay que incidir, especialmente en la región de Murcia, en esa parte industrial, porque es la que hace que haya mayor empleo y encima que sea anticíclico, es decir, que cuando el resto de los sectores se caen por la cosa de la crisis y tal, resulta que las industrias, como hemos visto en Alemania, que es el modelo más próximo y cercano a nosotros, pues resulta que aguantan no solamente bien,
salir, sino que salen antes y con mejor calidad, Javier, sobre todo de empleo y calidad diferencia en PIB de sueldos. industrial de Murcia con Alemania 7 puntos, con el País Vasco 10, con China 18. Perdón, sí. Claro, sí. No, sí, simplemente era eso, hacer ese hincapié en la FP, por supuesto, y de carácter científico, técnico. Bueno, en primer lugar, la verdad es que con motivo de la visita de este señor he leído varias entrevistas, son entrevistas muy nutritivas, es un hombre muy capaz e inteligente, me han gustado 3 cosas de él y como miembro que eres del CES en Murcia tenéis un buen presidente nacional, desde luego me ha impactado. Es un hombre que vemos mayor, es un hombre con memoria, es un hombre que recuerda de dónde venía España, dónde ha llegado, dónde está y su potencial. Me ha gustado mucho conocer su perfil y lo bien formado que está. De lo que ha dicho y por cotejar y añadir alguna cosa más a lo que han sumado los contertulios, me ha llamado la atención ese aspecto del perfil en ciencias, porque es verdad que en las universidades estamos notando una disminución en general en España de los alumnos y especialmente alumnas que estudian ciencias, matemáticas, ingeniería, física, química, etcétera. Y sabemos que los 3 ámbitos del futuro en el mundo de la economía global va a ser la inteligencia artificial, la robótica, de la que este señor habla muy bien y mucho, y los logaritmos. Y si no tienen matemáticos e ingenieros, no puedes prosperar. Y como se ha señalado muy bien, nos faltan casi 1,5 millones de personas especializadas en esos ámbitos y sin ellos no vamos a poder hacer la transformación tecnológica que este país necesita para competir en el siglo XXI con China, con Estados Unidos, con otros países europeos. El CES de Murcia, que se me ha olvidado decirlo antes, para mí me parece que es una pieza clave, porque yo lo definiría como un órgano independiente, crítico, y que todos los informes que saca, que a mí por suerte me los envían, también están disponibles en la web, son la verdad una referencia para cualquier cosa, es decir, indicadores avanzados para poder tomar decisiones. Y luego 2 datos, mirar, siempre tendemos a descalificar cosas o a generalizar. Es decir, uno de los mayores inventos que hubo en este país fue las universidades laborales. Por cierto, se hicieron durante la dictadura. Cosa que yo no justifico la dictadura, pero sí digo que fue un gran invento la universidad laboral. Y luego, formación profesional. Hemos conseguido que todos los grandes profesionales de este país estén prejubilados. Y ahí todas las mañanas se levantan 200 funcionarios que enseñan un oficio que muchas veces no conocen a alguien que está dispuesto a aprenderlo. Mirar, yo que vengo del mundo social, para ser soldador de TIC Mix en la Basán, el Colegio de La Salle te tenía 3 años de traidor, tráeme el soplete, tráeme la barra, tráeme el electrodo, y después con 2 años más hacían la maestría en soldadura. Hoy hay cursos de 100 horas online que ofrecen los agentes económicos y sociales por Internet. No hace falta ni llevarse el soldador. Y tenemos además a medio país orientando a la gente a buscar un trabajo cuando ellos, el primer trabajo que han conseguido es el de orientador. Y pongo un ejemplo que me divirtió mucho, bueno, es una diversión un poco tétrica, ¿verdad? En su día cuando me ocurrió. Nosotros montamos en su día un servicio que era el SIP, el Servicio de Orientación para el Empleo, y me acuerdo un día un desempleado que fue preguntando que él quería ser fresador. Y lo que cuento es literal, doy palabra de honor. El orientador le dijo que lo de la fresa era en Huelva. Ese es el sistema que tenemos. Bien, la verdad es que este es otro debate que lo abriremos, pero creía oportuno que estaba el presidente del CES a nivel nacional, Marcos Peña, y esas reflexiones que ha hecho sobre las pensiones, tema monográfico lo será, y desde luego sobre la necesidad de adaptar la formación que se está dando en España a los empleos presentes y futuros. Es algo realmente importante y quería traerlo a colación y recoger esas opiniones de nuestros invitados, a los que le agradezco el hueco, el esfuerzo. Joaquín, encantado de contar contigo y hasta la próxima. Eso es, hasta la próxima. Víctor, muchas gracias. Un placer. Pablo Blesa un placer. Y Javier Adán, muchas gracias también a todos ustedes. Volveremos, Dios mediante, el próximo jueves. Buenas noches.